No lo estafaron por mala suerte. Lo estafaron porque nunca aprendió cómo funciona el dinero. Y lo que decidió después le cambió la vida para siempre. Fernando siempre creyó que su problema era el dinero. Sentía que si ganara un poco más, todo se arreglaría. Trabajaba todos los días, salía temprano, regresaba tarde, y aún así, el dinero desaparecía antes de que termine el mes. Era como agua que se escapa entre los dedos. Cada vez que miraba su billetera, encontraba más recibos que billetes, y esa sensación de estar siempre corriendo detrás del dinero lo cansaba, lo desgastaba, lo hacía sentir atrapado. Tenía 41 años, vivía con su esposa y sus 2 hijos en una casa sencilla. Desde afuera, cualquiera diría que todo estaba bajo control. Tenía trabajo, tenía familia, tenía techo, pero lo que nadie veía era el peso que llevaba por dentro. Deudas acumuladas, pagos atrasados, intereses que crecían silenciosamente y ese miedo al futuro que te acompaña a todas partes, incluso cuando intentas sonreír. Por las noches se acostaba, apagaba la luz y el silencio se volvía su peor enemigo. Su mente empezaba a imaginar todos los escenarios posibles: perder el trabajo, no poder pagar el colegio, quedarse sin nada. Y aún así, al día siguiente se levantaba, se vestía y sonreía frente a todos, fingiendo que todo estaba bien. Hasta que un día recibió una llamada que pensó que sería la solución. Un antiguo amigo le habló del negocio perfecto. Dinero rápido, seguro, sin mucho esfuerzo. No tienes que saber nada, le dijo. Simplemente inviertes y listo. Y en medio de su cansancio, su desesperación y sus ganas de salir adelante, Fernando creyó. Vendió cosas de la casa, pidió prestado, juntó todo lo que pudo y lo entregó. Durante días imaginó cómo su vida iba a mejorar. Imaginó pagar sus deudas, ahorrar, viajar. Pero un mes después, la página desapareció, el amigo desapareció y el dinero también. Aquella noche fue una de las más duras de su vida. Lloró en silencio para que sus hijos no lo escucharan. No lloró solo por el dinero, lloró por el peso de la culpa, por sentir que había fallado. Se sintió pequeño, ingenuo y derrotado. Se miró al espejo y no se reconoció, pero en medio de ese dolor, algo en él cambió. Se hizo una promesa: antes de volver a buscar ganar, iba a aprender. Iba a entender por qué siempre caía en lo mismo. Pasaron los días, y una mañana, viajando en el bus, escuchó sin querer una frase que alguien reproducía en su celular. La libertad financiera no se construye con emoción, sino con decisiones tranquilas repetidas en el tiempo. Esa frase se le quedó grabada. No sonaba a milagro, no prometía riquezas, sonaba a trabajo, paciencia y disciplina. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de soñar con dinero rápido, tomó un cuaderno viejo y escribió: «Mi primera inversión será aprender». A partir de ese momento, empezó diferente. No fue perfecto, no fue rápido, pero fue real. Empezó a ver videos, escuchar audios, tomar notas simples. Aprendió qué es gastar por costumbre y qué es gastar por necesidad. Aprendió que el dinero no desaparecía por magia, se iba en decisiones pequeñas hechas sin pensar. Un domingo, en el mercado, se dio cuenta de cuántas cosas compraba por impulso. Ese día decidió comprar solo lo necesario y el resto lo guardó en un sobre. Escribió «Ahorro semilla». Era poco, pero era un inicio, y por primera vez sintió paz en lugar de culpa. Con el tiempo comprendió algo doloroso pero liberador. No había perdido solo por culpa del negocio fraudulento. Había perdido porque buscaba atajos, porque quería saltarse el proceso, quería resultados sin aprendizaje. Cuando lo entendió, dejó de culpar al mundo y empezó a hacerse responsable de sus decisiones. Entonces comenzó a anotar todos sus gastos, dejó de comprar para aparentar, separó una pequeña parte de su sueldo y creó un fondo de emergencia. Hubo días en que quería abandonar, días donde parecía que nada cambiaba, pero cada vez que sentía ganas de rendirse, abría su cuaderno y recordaba la promesa que se hizo. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar también de mí. Mientras escribo esta historia, no lo hago desde un lugar perfecto. Tengo 24 años, soy ama de casa, también vivo con deudas, mi esposo también, y hay días en los que el dinero no alcanza y el miedo aparece. No te voy a mentir, hay momentos en los que dan ganas de llorar, de rendirse, de decir, esto no es para mí. Pero igual que Fernando, yo también tomé una decisión. Antes de buscar ganar, quiero aprender. Estoy comenzando desde cero
y estoy compartiendo este camino porque sé que hay muchas personas que sienten lo mismo. Y quiero decirte algo con total sinceridad. No estás solo. Pasaron los meses y la vida de Fernando empezó a cambiar. No porque ganara más, sino porque empezó a pensar diferente. Sus deudas comenzaron a bajar lentamente. Sus noches se volvieron más tranquilas. Ya no buscaba la oferta milagrosa. Ya no corría detrás de promesas vacías. Aprendió a esperar, a planificar y a tener paciencia. Y fue entonces cuando en su trabajo lo eligieron para un pequeño proyecto. No fue un premio, fue consecuencia. Consecuencia de ser más ordenado, más responsable y más consciente. En su cuaderno escribió otra frase que lo acompañaría siempre. Si quiero más, debo convertirme en más. Empezó a hablar con sus hijos sobre dinero, no para preocuparlos, sino para enseñarles. Les explicó qué era ahorrar, por qué escribía todo, por qué ahora pensaba antes de comprar. Y lo más hermoso fue ver que sus hijos empezaron a imitarlo. En ese momento entendió que su esfuerzo no solo era para él, estaba construyendo algo para su familia, estaba cambiando la historia que otros heredarán. Hoy, Fernando no es millonario, no conduce el mejor auto, no vive rodeado de lujos, pero algo más importante sí cambió. Vive tranquilo, duerme mejor, ya no tiene miedo de revisar su billetera, ya no entrega su dinero a cualquier promesa. Aprendió que la verdadera libertad financiera no empieza en el banco, empieza en la mente. Empieza con hábitos simples: ahorrar, aprender, planificar, pensar a largo plazo. Son decisiones pequeñas repetidas durante años. Y cuando alguien le pregunta cómo empezó, él sonríe y siempre responde lo mismo: mi primera inversión no fue en un negocio, mi primera inversión fue en aprender. Y yo también creo lo mismo. Tal vez tengamos deudas, tal vez tengamos miedo, tal vez el camino sea lento. Pero si decidimos aprender, si damos pasos pequeños, si somos constantes y no los rendimos, poco a poco la vida empieza a ordenarse. No por suerte, no por magia, sino porque cada decisión correcta, repetida una y otra vez, nos lleva a un lugar diferente. Y aunque el proceso tome tiempo, vale la pena, porque el verdadero cambio comienza dentro de nosotros, y desde ahí, todo lo demás empieza a ponerse en su lugar.